Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos con más entrevistas y ahora es un gusto para mí saludar a Jorge Villacorta, analista de temas políticos, para que hagamos una lectura de la coyuntura en nuestro país. Bienvenido, Jorge, qué gusto que nos acompañe. No, es un gusto y es agradable también conversar con la teleaudiencia sobre estos temas. No, tenemos muchos temas que platicar, Jorge. Bueno, recién se ha retirado Hugo Martínez, precandidato a la presidencia por el FMLN. Y empecemos un poco con esto, Jorge. Dos políticos que buscan la presidencia por el FMLN, Gerson Martínez y Hugo Martínez. ¿Usted ve diferencias en sus perfiles, en sus ideas y en sus propuestas? Bueno, quizás primero decir que es un paso positivo el haber corregido por parte del partido el dedazo, como se dice, que había generado el secretario general en el pasado, antes de las elecciones. Es evidente que el resultado de las elecciones contribuye a que el FMLN eche para atrás esa decisión y responda a una cosa que Gerson ya había señalado, que él quería una competencia y que hubiesen otros candidatos. Un poco porque él se dio cuenta también que no le hacía muy bueno el dedazo, sino que al contrario le complicaba un poco su imagen. Creo que eso es primer elemento. Segundo, qué bueno que entonces al abrirse participe Hugo Martínez. Es alguien que tiene toda una experiencia internacional, formación académica, y lo mismo podemos pensar de que ahora con la competencia con Gerson, ¿cuáles irán a ser los resultados? Pues todo dependerá de si este proceso interno tiene las características del voto individual, secreto, si participa toda la militancia. Por mi experiencia le puedo decir que en todo este tipo de elecciones la clave está en quién controla el listado de ciudadanos que pueden votar. Ese padrón, el que controla el padrón, tiene un enorme porcentaje de garantizarse los resultados. Entonces, ese es un tema que en la elección interna que hizo Arena, pues también quedó demostrado que el tema del padrón es clave y que no habérselo dado en teoría a nadie, pero uno puede sospechar que si alguien lo tuvo porque estaba más cerca de la conducción del partido. Es una especulación, pero es una posibilidad. Lo mismo puede ser en este caso, eso es un elemento. Segundo, ¿cuántas personas realmente integran ese padrón? Porque si ese padrón ha sido depurado y ha ido la dirección del partido antes de todo esto que estamos hablando, limpiando el padrón y quedándose solo con aquellos que están cercanos a mi posición o a la posición de un sector del partido, pues ya de antemano no es que los dados estén cargados, es que el juego está cargado porque previamente se hicieron cosas. Insisto por eso en ambos ejercicios, Arena frente, cómo se manejó ese padrón es clave para el proceso. Eso determinará diferencias entre uno y otro. Creo que a diferencia con Arena, el Frente sabe que las divisiones no son positivas, principalmente en este momento donde el Frente lo que necesita es recuperar todo ese votante, parte del voto duro, porque hasta el voto duro una parte creo se perdió, no sé cuánto, pero evidentemente quedó perdido. Pero lo que más perdió el Frente es ese votante que se mueve, que antes votó durante un tiempo, supóngase usted por Arena, se cansó y decidió votar por el FMLN, en el caso de Mauricio Funes, que generó una esperanza en la gente del cambio, con un discurso donde dijo que nadie se podía equivocar, por ejemplo, y otras frases más. Eso que generó esa enorme esperanza, donde se dijo que iba a atacar la corrupción, donde se dijo que iba a hacer una auditoría de todos los funcionarios, y resulta que no hubo nada de eso.
A pesar de eso, la gente volvió otra vez a votar ya en una circunstancia diferente, pero en la presidencia o la campaña, perdón, del señor presidente de la República, Sánchez Serén. Recordemos que en ese momento, en la segunda vuelta, porque hay segunda vuelta, teniendo solo 2 partidos claves, pero a pesar de eso hay segunda vuelta, y ahí Arena recupera casi 300.000 votos. Creo que, de nuevo, el castigo de los famosos 20 años de Arena llega un momento en que está bien en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta la diferencia se presenta, y la diferencia, vuelvo a insistir, entre ambos resulta ser menos del 1%, o sea, no me acuerdo, como 6.000 votos, 7.000 votos. Por consiguiente, a partir de ahí el FMLN tenía un gobierno, sí, pero donde tenía la mitad de los votantes, votó más o menos la mitad de los ciudadanos. La mitad de esos ciudadanos, el 30%, porque votaron casi un 60%, no estaba acompañándole al gobierno del presidente Sánchez Serén. Que no sé hasta dónde eso se tomó en cuenta para cómo hacer gobierno, y creo que ahí ha tenido una dificultad. Y luego el partido mismo, creo que el FMLN descuidó su relación con la base social clásica del FMLN. Solo para dar un ejemplo que se me viene a la cabeza, el tema de la ley de agua, un tema tan demandado precisamente por buena parte de la base social clásica, dura del FMLN, y al no dar una legislación de ese tipo, hombre, no deja eso de impactar. Solo para dar un ejemplo de eso. ¿Cómo ve, Jorge, esto de que entre las estrategias o modalidades que utilizaron tanto Arena, ahora el FMLN, sobre su proceso de internas? En el caso de Arena dejó con claridad una competencia bastante fuerte entre Javier Simán y Carlos Calleja, en cambio, y los dejó ser en sus procesos, metodologías y mecanismos, digamos, una campaña en menor escala a las campañas que se dan a nivel nacional. En cambio, el FMLN deja la impresión que lleva a sus 2 precandidatos a los diferentes departamentos para tener encuentros con la militancia. Exponen y luego hay un proceso de cuestionamientos que eso, pues por disposición del partido, no permiten que los medios de comunicación estén en esa etapa, solamente en etapa más expositiva, pero se ve otra modalidad. ¿Usted considera que estas modalidades, la del FMLN, puede promover o buscar menor fragmentación? En cambio, la primera, la de Arena, fue una competencia mucho más marcada, mucho más fuerte entre los 2 candidatos más fuertes. No hay duda, porque insisto, para el FMLN esa necesidad de recuperar y dar un mensaje de nuevo que estimule que regresen el voto duro, y que regrese esa principal grupo de personas que se mueven, hace que para ellos sea indispensable que el proceso interno tenga una imagen doble. Por un lado, de que sí hay competencia. Venimos de una situación donde claramente no existía ninguna competencia. Bueno, mostrar que sí va a haber competencia, pero al mismo tiempo que es una competencia entre hermanos, entre iguales, y por eso el mecanismo es salir juntos a todos los eventos. No hay separación en los eventos, van todos juntos, y un discurso más o menos similar, con algunas pequeñas diferencias, porque en el fondo lo que se requiere es recuperar la visión a través de ellos, de la confianza de nuevo en el partido. En el caso de Arena era totalmente diferente, me parece. Creo que Arena buscaba volver a plantear, o mejor dicho, avanzar en la democracia interna. Una cosa que siempre se le criticó a Arena era que no era un partido democrático, y no lo era. No lo ha sido históricamente. Bueno, ninguno de los dos. Vienen de un proceso, son hijos de la guerra, y ahí no se puede andar con democracia. Por consiguiente, es un hecho importantísimo que Arena crea a través de las reformas. Todo esto es resultado de lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, que obliga a los partidos. Claro, desgraciadamente no se llegó a hacer primarias, sino que el hecho de dejarlas internas hace que cada partido las haga según sus estatutos. O sea que el traje se lo hace a la medida para que no le quede muy apretadito, pero que se le vea bien. Entonces, en este caso,
Arena hizo lo que le parecía interesante y que le queda bien. El hecho de crear un organismo electoral, la CEN, y que ésta asumiera, estos muchachos de la CEN se la creyeron de verdad y hicieron una serie de cosas en contra incluso de la dirección o de los caprichos de miembros del COENA. Entonces, eso fue positivo, claro. Eso genera una competencia real, que creo que fue importante en el caso de Arena. Dos personas que buscaban ser distintas a lo clásico de Arena, algunos tratando de mostrarse como una generación nueva, jóvenes distintos si se fija en el FMLN, ¿no? Son dos personas de otra generación, sí, pero todas con orígenes del FMLN. Gerson ha sido combatiente, fue jefe de los combates, el otro ha estado desde la juventud del partido. A diferencia en el caso de Arena, ninguno de los dos viene de hueso colorado, conocido, ¿me entiende? Entonces, ahí hay algunas diferencias, pero bueno, la campaña, para mí Arena le sirvió, creo que mejoró su imagen y esos resultados se vieron en las elecciones. Vamos a ver si el Frente logra recuperar o por lo menos detener la caída libre de votos en que ha estado. Tengo un minuto nada más, pero le pregunto, Jorge, en esto muy concreto ¿considera que tras la elección interna en Arena quedó más fracturado el partido que unido? Depende, yo creo que lo que está pasando en este momento es que siempre cuando hay éxito hay algunos sectores que sobrevaloran ese éxito y eso genera este tipo de divisiones. Yo creo que Arena debe de preocuparse, seguramente lo harán, por ir al proceso de campaña, apenas estamos a 9 meses de la elección, y recuperar su estructura y entender que su competencia está con el FMLN y, por qué no decirlo, con la posibilidad que surja una tercera fuerza, un tercer partido, que es evidente que Nuevas Ideas busca hacer eso. Estas próximas elecciones van a ser distintas a todas las anteriores presidenciales. En todas hemos estado con dos candidatos, dos partidos, uno saca 30, el otro saca 28%, el otro saca 40 y tantos y el otro se le acerca. Es decir, pero esta vez no, aquí va a ser definitivamente a 3 bandas, con un competidor, si es que se estructura, y que creo que lo va a hacer sin duda, superior al nivel de competencia que generó Tony Saca, que no llegó ni al 12% de los votos. Creo que esta candidatura de Nuevas Ideas o de Bukele con un partido apoyado por Nuevas Ideas al legalizarse, va a convertirse realmente en una fuerza mucho más competitiva. Esto nos obliga a una segunda vuelta y un partido que no está unificado, que no tiene un solo combate, difícilmente tendrá éxito, no solo en la primera, sino que en una segunda vuelta que va a ser todavía más competitiva. Tengo que hacer una pausa, Jorge, pero al regresar hablemos de la nueva legislatura, la nueva composición de los consejos municipales y los debates que se han dado en esta semana respecto a la Asamblea Legislativa. Claro. Regresamos en minutos. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Jorge Villacorta, analista político y también con experiencia política, pues ha ejercido en cargos públicos. Jorge, hay un aspecto que me llama la atención sobre la nueva legislatura y la nueva conformación de consejos municipales. En la última semana, en la semana que ha finalizado, en las redes sociales se ha movido mucho el tema de los inmobiliarios de la presidencia de la Asamblea Legislativa, que el edificio de la Asamblea Legislativa, que los salarios de los diputados son justos o injustos. Es una discusión relevante también, pero lo que quiero llegar con esto, Jorge, es esta legislatura 2018-2021, ¿cuál es la relevancia que tiene en función de los temas que les implica tratar y también sobre esta configuración partidaria que tiene actualmente esta Asamblea Legislativa? Vaya,
con la primera parte yo quiero dejar una cosa bien clara. Para mí, todas las instituciones que resultan de una elección de la voluntad popular deben informar con detalle a la ciudadanía cómo encuentran la institución, cuál es su situación económica, cuáles son sus deudas, cuáles son sus principales dificultades con lo que se encuentra. Eso implica exigir una auditoría. Todas las alcaldías deberían estar exigiendo una auditoría y la Corte de Cuentas de la República debería estar haciendo toda una tarea clave en esto. Y lo mismo en la Asamblea Legislativa. Es decir, en toda institución donde se manejan recursos, fondos, debe de informarse a la ciudadanía cómo se encuentra. Para evitar si no, se resulta que es una cosa oscura, de chambre, que se va soltando poco a poco. Y si se va soltando poco a poco es que algunas cosas se sueltan y otras no. La idea es tener esa información completa. Por otro lado, creo que la Asamblea Legislativa, y en este caso la responsabilidad es mayor de Arena por el número de diputados, y bueno, ahora con esta alianza que es evidente se ha construido, lo han hecho público, PSN, Arena, y entiendo que acompañará a cualquier otro diputado, puede ser Rodolfo Parker o quien sea, o los tres, mejor dicho, de Democracia Cristiana, puede ser. Bajo ese punto de vista, la responsabilidad es mayor. Tuvieron para mí la enorme posibilidad de recuperar frente a la población alguna nueva imagen. Hombre, el pasar de 14 a 11 para mucha gente se vuelve risible, se vuelve ridículo. Ese Parlamento perfectamente pudo haberse manejado con 7, sí, más que suficiente. Ahora resulta que la gente percibe el reparto, que esos cargos son simplemente de reparto para que quede alguien otro. Imagínese usted que ya no solo hacen medio tiempo el presidente, cosa que igual me parece inconveniente, pero el colmo es que hacen medio tiempo también secretarios en el PCN. Entonces es para satisfacer intereses estrictamente particulares, sino cómo se explica usted que un secretario esté medio tiempo y el otro secretario. Hasta ahí han llegado. Esa es una muestra que la ciudadanía percibe la falta de seriedad, el abuso y todos los mensajes que se comienzan a soltar a partir de ahí. Es ridículo que me digan que se mueven muebles y escritorios, y esos son activos fijos que están al servicio de la institución. Se vuelve absurdo ese tipo de cosas, pero no se transparenta todo lo que ahí está pasando. Por ejemplo, en el tema de las contrataciones, ¿cómo va usted a meter cientos de personas o decenas de personas en el último momento de su posibilidad de hacerlo? El presidente Gallegos, pasar a la gente de una sola vez a ley de salarios para evitar su salida cuando tenían contrato. A mí me parece increíble que ahora, con los mismos 84 diputados que existían cuando yo fui diputado, en 5 periodos, por eso tengo boca con qué hablar, no eran más de 600 personas. Ahora son 2000 y tantos. Interesante. Eso es puro interés partidario y de repartirse el botín que es la Asamblea Legislativa en beneficio de la actividad partidaria. Ahí viene una idea interesante porque puede ser, creo que es relevante para el análisis de nuestra audiencia, el hecho de cómo ver en el tiempo la evolución de los funcionarios, más que los funcionarios, de los empleados en la Asamblea Legislativa. No es un asunto con los empleados, sino una práctica en la cual se pregunta, usted mencionó que estuvo en la legislatura años atrás y en esto ha aumentado la cantidad de empleados en la Asamblea Legislativa, se pregunta, digamos, ¿ha aumentado el trabajo o es un tema de vínculos más clientelares por tener a personas de su partido en este espacio, lo cual ha hecho más grande una institución que probablemente está sobredimensionado el tema laboral? ¿Cómo lo ve usted? Definitivamente sobredimensionado, se ha multiplicado por 4 y los diputados siguen siendo los mismos. Eso implica que hay personas, solo el hecho de haberle asignado una cantidad de dinero a cada diputado
y todavía más a los directivos para que contraten por su cuenta, sin regulaciones. Cuando yo era diputado se creó la posibilidad de la contratación de asesores institucionales, pero quedó en el reglamento que deberían de ser profesionales, académicos, graduados, con experiencia en las áreas en las que iban a asesorar. Pero ahora resulta de que una plaza de 2.000 la parten en 4 y le pagan 500 pesos o 400 pesos a tipos que ni llegan, porque lo que hacen es estar al servicio de los partidos. El personal de los partidos se los terminan cargando a la Asamblea Legislativa. Honestamente, yo entiendo el problema humano de aquella persona que tiene ahí su trabajito y que lo metieron porque sudó la camiseta o porque está emparentado con una amiga o un amigo, amigo del diputado. Sí, ahí lo metieron, pero perdóneme, eso no puede seguir. Y es necesario eliminar y dejar el personal que realmente se necesita. Pero ahí hay situaciones honestamente ridículas que se justifican. Este hace un pedazo de una tarea, el otro hace el otro pedazo, el otro hace el otro pedazo. Honestamente, me parece que ahí hay un abuso. Bueno, ¿cómo lo va a parar esta asamblea? No puede seguir Arena asumiendo esa tarea sin enfrentar esta situación y esos abusos que se han dado. Eso para mencionar uno de tantos problemas. Pero lo mismo le puede suceder a las alcaldías. Ahí ha visto usted cómo el alcalde de San Salvador encuentra algunos escándalos. El hecho de que están en los medios de comunicación, que las motos que donó el señor alcalde anterior a la policía, resulta que hoy pasan la factura. Pero el punto es, hasta donde yo sepa, no se ha reformado la ley, que no permite la ley que los municipios den recursos a otro municipio, peor aún, al Estado. ¿Cómo le puede dar bienes y recursos la Municipalidad de San Salvador a la policía? Eso es ilegal. Por consiguiente, ¿y quién va a pagar esa factura? ¿Me entiende? Claro, la persona que lo hizo le pareció que importaba, pues. Simplemente que vean cómo sale. Pero es una muestra total de irresponsabilidad. Pero bueno, ¿por qué no se dice todo lo que está sucediendo? No sabemos cuánto es la deuda real en la alcaldía. La eficiencia del trabajo del alcalde anterior debe de quedar totalmente demostrada. El hecho que en San Salvador hay unos parques, unas luces en el centro, eso no puede ser solo el análisis de la gestión de una persona que pretende ser presidente de la República. Tengo que hacer una pausa, Jorge, pero al regresar hablemos el tema municipal, la transición de gobiernos locales o de partidos o de alcaldes en diferentes municipios, particularmente San Salvador y su gestión municipal, y otro aspecto, mantenerlo de la Asamblea Legislativa. Se recordará usted que la Asamblea tiene por años un famoso proyecto de modernización. Me gustaría que hablemos sobre esto. En principio, ¿cómo cae si este proyecto se pudo haber materializado y esto hubiera significado cambios sustanciales en el comportamiento, en las condiciones y sobre todo en la infraestructura y el trabajo legislativo? Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. En este último bloque de la entrevista con Jorge Villacorta seguimos hablando de la Asamblea Legislativa y de los consejos municipales. Y un aspecto que hablábamos fuera del aire, Jorge, es, bueno, la Asamblea Legislativa ya por mucho tiempo tenía un proyecto de modernización. Hasta entiendo que tenía una comisión ad hoc para ver cómo hacía reformas en los procedimientos, en el trabajo de la Asamblea Legislativa. Y hemos también tocado aspectos que en la práctica se han hecho modificaciones de reglamento en función de contrataciones discrecionales de asesores, en lugar de promover y apoyar la unidad de análisis legislativo, porque es parte del organigrama de la Asamblea Legislativa, y eso puede nutrir el trabajo de los diferentes grupos parlamentarios. Pero también aparece en este protocolo de entendimiento una queja que, por ejemplo, tuvo Juan José Marteles, que le pusieron en comisiones donde él consideraba que no, que su aporte iba a ser en otros
otros temas. Es decir, hasta la composición de los diputados y de quienes presidían ciertas comisiones ha llegado a un punto de una negociación en la cual bloquea la participación de otros grupos parlamentarios. Es decir, cómo ha llegado el tema de negociaciones en este punto y tomando este punto de partida o este elemento de partida, Jorge, el proyecto de modernización de la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasó? Y ahora las configuraciones en los protocolos de entendimiento. Yo era diputado, miembro de la Junta Directiva como secretario. Paco Flores era el presidente de la Asamblea y se hizo un contrato, un préstamo con el BID y con el apoyo también del Banco Mundial para la modernización de la Asamblea Legislativa. Fue el primer préstamo que el BID otorgó a un parlamento en América Latina. Y se comenzó la tarea. Una de las cosas evidentes era que había que construir un manual de funciones, de tal manera que estuvieran claras las tareas de cada cargo, de cada nivel, y un proceso, además de calificación, con qué requisitos esa persona y con qué niveles que tienen que ver con el salario. Por ejemplo, supóngase una secretaria, bueno, es secretaria 1 porque ingresa, pero luego ¿hasta cuánto va a ser? Bueno, secretaria 2, secretaria 3 y secretaria 4, cada una con una plaza entregada por porcentajes, y eso con funciones, es decir, un manual, se hizo el manual, se completó. Luego se hicieron toda una serie de normativas de funcionamiento, es más, hasta construcción de un área del edificio, se hicieron el edificio de comisiones con una ventaja positiva, es el único parlamento que yo conozco donde las comisiones son públicas. Es decir, las comisiones se hacen en un salón y ahí, solo protegidas por un vidrio, está la prensa, la población que quiere escuchar una temática de la comisión. Eso es muy difícil. Pero bueno, ¿qué sucedió después? Hombre, que esos acuerdos, si usted quiere, que estaban en el protocolo de entendimiento y más que todo en el reglamento, se fueron cambiando o haciéndose laxos o no cumpliéndose, y hemos llegado honestamente a este desorden. La responsabilidad es de los partidos, porque en la junta directiva que toma las decisiones, ahí han estado Arena, FMLN, hasta Dogana, han estado todos. Por consiguiente, todos deberían ahora, después de las elecciones del 4, de ese mensaje de la población, que no se quedó solo allí. Es que ahora usted ve cómo la gente muestra su rechazo a la política, su rechazo a los políticos, pero esa es la forma de hacerlo, y a las cúpulas de los partidos, y por consiguiente se dan en cuenta hasta los partidos, y hasta donde estamos viendo están hasta en contra de la democracia participativa y estar pensando en otro tipo de acciones. Frente a esa realidad que pone en peligro nuestro sistema democrático, ¿cómo es que los partidos políticos no asumen esa tarea de decir, bueno, señores, todos corrijamos este abuso? Yo estoy de acuerdo que la Asamblea tiene un porcentaje del presupuesto bajo, no llega quizás ni al 2% de los 5.000 millones que es nuestro presupuesto. Sí, pero lo que está en vitrina, porque ahí lo que está es el pueblo, todos estamos ahí representados por... Hombre, tenemos la obligación de estar exigentes frente a esta situación. El edificio, por último, el tema, yo estoy de acuerdo con que ese edificio tiene enormes dificultades y que en cualquier momento, con un movimiento muy fuerte, arriba de 6, el riesgo es gigantesco. Genial, ahí tienen el préstamo, tienen los recursos, pagan intereses por eso, pero ¿por qué entonces no explicitan? La gente le dice primero, dice el otro, el hospital. Y si no se hace primero el hospital, nos vamos a evitar que se construya. Eso implica poner en la calle a la gente. Bueno, ¿y por qué no se pueden hacer no solo las dos cosas?
¿Por qué no solo los hospitales, las escuelas que hay que arreglar? ¿Por qué tenemos que estar en esa situación? Es que es necesario hacer uso de los recursos. Tengo que cerrar la entrevista, Jorge, pero le pregunto esto. ¿Qué pasa cuando usted ha sido diputado en la Asamblea Legislativa, cuando escucha ideas como estas, que los diputados de El Salvador son los peor pagados de América Latina y que nadie nos va a agradecer nuestro trabajo? Así se nos va a agradecer nuestro trabajo por lo que hacemos cotidianamente. Nadie tiene por qué agradecerle a un funcionario que está cumpliendo con una tarea, que él se comprometió al ir a elecciones y al ser electo hizo un contrato con los ciudadanos. Todos los señores que están ahí, igual que el presidente de la República, son empleados de los ciudadanos. Por consiguiente, no tenés por qué estarles agradeciendo por tareas de ese tipo. Segundo, no es cierto que sean los peor pagados. En Centroamérica lo peor pagado será Honduras, pero el diputado en Honduras tiene posibilidades, su poder de compra es mayor porque en Honduras los costos son menores que en el resto de Centroamérica. Quizás los mejor pagados podrán ser los de Panamá, que en el pasado ganaban hasta $7,000 mensuales. No sé si será eso ahora, pero eso no es cierto. Ahora, el punto de todo el escándalo es, bueno, este señor Parker lo que dice es que le parece que, para empezar, dice una locura de decir que somos los peor pagados en América Latina, los diputados, pero también él trata de exponer el tema del resto, porque aquí vemos solo el Parlamento y el Ejecutivo. A mí no me extrañaría que pudiéramos decir cuántos asesores tienen los ministros, los viceministros, y de qué calidad son, y de qué salario son. Ahí hay mucha tela que cortar. No, justamente, todavía. Y espero que nos volvamos a encontrar. Jorge, quiero agradecerle por su tiempo y por venir a hacer este análisis con nosotros, y lo vamos a hacer de manera reiterada en función del trabajo que haga la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo y también la Corte Suprema de Justicia, que es un tema a discutir. Tenemos que hacer un enlace en este momento con Luis González de Quíbole para que nos comente cómo va el programa de este lunes. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal tu fin de semana, Luis? Muy bien, gracias a Dios, mi querido Carlos. Buenos días para ti, a tu invitado y a todos los televidentes de República SB. Como siempre, tenemos temas importantísimos en la medicina. Vamos a estar hablando acerca de los tumores en los ovarios. También vamos a estar hablando acerca de la artrosis en la rodilla. Vamos a tener cocina, vamos a tener baile, muchísima diversión. Vamos a pasar muy bien. Y lo que sí te puedo asegurar es que a ti sí te vamos a dar las gracias, que te quedes con nosotros. Bueno, excelente. Va a ser un gusto, Luis. Éxitos para el programa de este lunes y de toda la semana, y que todo vaya muy bien. Te espero en el lago. ¿Cuándo? Bueno, tenemos que hacer el plan. Tenemos que hacer planes. Lo vamos a hacer. Bueno, un gusto, Luis. Bueno, gracias, Jorge, por haberme acompañado. Ha sido un gusto. Es un gusto estar aquí. Muy amable. Y a ustedes, amigos, nos encontramos mañana, 6:30 en República.